Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso capítulo 2. Versículo 2 del Evangelio de San Juan. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Eso es lo que nos dice entonces este versículo 2. Comenzaba el tercer día, hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús fue invitada. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Qué interesante. Vamos a ver un poco aquí, ya habíamos visto sobre la palabra invitación. La invitación, María está significando la Eva, la mujer, la humanidad. Entonces, en esta nueva creación que se dará, que sería para nosotros dentro de un primer signo de Jesús en Caná de Galilea, Galilea que significa el país de los gentiles, entonces es la humanidad que está invitada a esta nueva creación. Y eso lo tenemos justamente en María, María que representa la humanidad. Pero con Ñande Yarañe, Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. En el contexto bíblico, el evangelista continúa con la narración de las invitaciones. Es una verdad teológica clave porque Jesús, decíamos que no actúa solo, sino que actúa siempre en comunión, en este caso con sus discípulos, pero ya Emaeguri en el curso anterior dentro de la humanidad, porque María está representando a la humanidad, que es invitada en este lugar donde se realizará la nueva creación, algo nuevo que surgirá. Y entonces Jesús, sino que Él actúa, se encarna. En nuestra reflexión decíamos que Jesús no es que va pasando, pero ya iba allá, entonces, y bueno, tamatino una peaje, ya matino. Ojo a moto mío, ya otro iba allá, tamatino una y pea porque pea andas ahí le por una página. Ahí es añonte, porque oye, esa cuá, etcétera, ahí que tú ya po. No. Sino que Él participa y le hace participar entonces a la humanidad. Esta es una teología maravillosa, entonces, lo que está viendo aquí Juan y lo que nos está transmitiendo. Jesús no actúa solo, sino que en comunión con sus discípulos. Y esta inclusión marca el comienzo de la vida comunitaria del reino. Por eso es que la vida de Eclesia ñandeya macuria lleva el caleo, llamar, de ahí viene Eclesia, caleo, en ñejenoi. Amor en ñejenoi nada porque neimon porque estás fuera. Entonces pecaleo eyumi ave orendie, yaguatao ñandie. Entonces el verbo fueron invitados viene de también eclecé, ¿verdad? El verbo caleo, llamar, que significa llamar y convocar.
Y este mismo verbo se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la vocación cristiana. Es decir, que la presencia de Jesús en la boda no es un gesto social, sino una imagen de la llamada al banquete del reino. O sea que entero este añañez no hijina, peñan de yarañanere no hijina, pero ¿para qué? Y para actuar juntos como los llamados, caleo. La vida cristiana es un llamado, es una vocación. De otra manera solíamos decir nosotros el Eguero Sapucay, lleva vocare, pero eso ya desde el latín, Eguero Sapucay, entonces como que te llama, te despierta, hareyu allí pareja, mamá balane, no yaina, hareyu allí, pero para participar de este banquete del reino. Aquí entonces se une, queridos amigos, lo humano y lo divino. El maestro, es decir, Jesús, que participa con la humanidad. María, los discípulos, comunidad. María, humanidad, Jesús, la divinidad, y los discípulos significa la comunidad, la participación. Qué hermoso, ¿verdad? Que es cuando uno profundiza y va entendiendo exegéticamente, imagina el evangelio y se añade. Entonces una vez protestante que ella ya bueno sapuca y para ahí las cosas y totalmente ya por otro lugar, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso hay que estudiar verdaderamente la Biblia, antes ahí la de cuánta de memoria para la de yo, bebé. Sino que a ver y cuál es el significado profundo, porque aquí hay una necesidad de una exégesis para poder hacer una hermenéutica, ¿verdad? O sea, una interpretación adecuada. Dentro de nuestro contexto histórico tenemos que ubicarnos aquí que en el siglo I una boda era el acontecimiento social más importante de una aldea. Ser invitado implicaba pertenecer al tejido comunitario. No asistir podía ser una ofensa muy grave. Entonces, atención, una ofensa muy grave, es decir, que la humanidad entero este año de ñaña invitaina, quiere decir que la naya asistir a mojina de yequeno ina a naña enduceino como humanidad, quiere decir que hay una ofensa o algo demasiado grave. Ahora, el hecho de que Jesús y sus discípulos sean invitados, esto también, queridos amigos, está revelando que ya se los reconocía como un grupo unido, un chevra se decía, ¿verdad? La comunidad de fraternidad. Entonces la quiero ir en esa comunidad de fraternidad, quiere decir que aquí se muestra el surgimiento de una identidad discipular dentro de la sociedad galilea. Esta sociedad de la Galilea que antes de cualquier ruptura con el judaísmo institucional, entonces buscan esa fraternidad. Aquí hay una comunidad que es llamada para que respondamos a lo que el Señor nos está pidiendo. Nos pide la fraternidad y nos pide una verdadera conversión hacia una actividad y acción más bien comunitaria. Humanidad, divinidad y discipulado, que quiere decir comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú
recibes Cristo, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Estoy enojado, malhumorado, no me salen alabanzas para decir, pero lo sabes que no me muevo. A tu lado, siempre a tu lado, aquí me quedo. Es que no entiendo tus silencios y tus criterios no comprendo. Cómo me cuesta estar de acuerdo cuando me duele y es incierto, cuando me llevas al desierto. Te soy sincero, hoy tengo miedo. No me sé con tantas fuerzas para seguir, pero lo sabes que
que no me muevo. A tu lado, siempre a tu lado. Aquí me quedo. Aunque tus planes son perfectos, interpretarlos toma tiempo. Tú me conoces que soy terco, que doy 1000 vueltas y vas de nuevo, que me ames tanto sin merecerlo. Amigo bueno, sabes te quiero, aunque sea frágil y débil, te digo sí, solo no puedo, solo no quiero. A tu lado, siempre a tu lado, aquí me quedo. Jesús, aquí me quedo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor, con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Versículo 3, hoy estamos reflexionando y nos dice que justamente durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús le advirtió a Jesús, ya no tienen vino. Entonces hay algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta durante la fiesta, durante nuestra vida, durante el caminar, ¿verdad?, de nuestra propia existencia, nuestro peregrinar, ya es con términos nuestros. Cuando se les acabó el vino, el oinu, el vino, significa la alegría. Y entonces aquí está faltando la alegría dentro del hogar, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra humanidad. Pero hay una sensibilidad, alguien que es muy sensible, y ahí está la mujer. Característica esencial de la mujer es siempre luego, eso lleva, enseguida, oye, ella siente, para el sexto sentido. La madre de Jesús le advirtió a Jesús. Y también está preocupada, la mamá pues tiene estas características, ya no tienen vino, les falta la alegría. Estos hijos míos no están entonces en esa alegría, pero figura de esta nueva alianza, figura de este nuevo inicio. Algo, dale. Alguien les tiene que ayudar. ¿Y quién? Y justamente el que puede hacerlo. Mala y puaca pavea hinape, algo la ñande yarajina. Que fueron invitados a esta boda. Jesús en primer lugar, ¿verdad? Y también sus discípulos. Jesús, Dios, el que camina con nosotros, nos acompaña. Nanyandere yaya. Pero al mismo tiempo es la comunidad que también camina con nosotros. Por eso nos está diciendo aquí que los discípulos son invitados y acompañan a Jesús. Nuestro contexto histórico, recordemos que en el siglo I la abundancia de vino era signo siempre de honra y de bendición. Ahora, que falte el vino significaba vergüenza. ¡Qué vergüenza! Faltaña andea lleva. Y esto era para la familia, para los esposos. Y en las comunidades rurales, como por ejemplo aquí estamos en esta ciudad, vamos a decirlo así, o en este pueblito, en este poblado, Caná, todo el pueblo participaba. Y esto enseguida se van a dar cuenta todos, ¿verdad? Porque es un pueblito, faltaña de y por ahí la yaumiana, llamó comiana, ya es de verdad. Históricamente la intervención de María, por lo tanto, queridos amigos, está evitando la deshonra de esta familia. Hoy entonces ella subrayamará la deshonra. Quiere decir, queridos amigos, que nunca vamos a poder realizarnos como personas, como familias, si es que nosotros no somos sensibles, no nos damos cuenta de que algo está faltando en nuestra vida, en nuestra familia. No estamos cumpliendo con ese plan de salvación. Que estás en esa alegría de Dios. Pero el plan de salvación, Jesús no ha hecho signo alguno, pero el contexto social se convierte en un escenario importante para este primer acto mesiánico. Este gesto, queridos amigos, va a inaugurar el paso del vino antiguo de la ley al vino nuevo de la gracia. Algo nuevo surge. Antiguo Testamento, de la falta de la alegría, es decir, la ley por la ley, ya ponen las cosas porque está escrito la ley. Recordemos los fariseos, la exigencia, simplemente por hacer la ley por la ley. Pero aquí, sin embargo, el Señor nos está proponiendo una gracia. Falta el vino, pero nosotros vamos a darle una nueva creación. El esfuerzo y la lucha de esa ley de caminar siempre en la gracia de Dios ahora va a ser una verdadera gracia de Dios, porque porque el contexto cultural y antropológico, queridos amigos, en la mentalidad del semita, el vino simbolizaba la vida, la alegría, el espíritu, lo que nos renueva, pero toda carencia representa el vacío existencial y espiritual. Ya tú que veas, vacío experiencial, vacío existencial espiritual. Entonces el pueblo veía el vino como un don de Dios. Este es el don de Dios. Nos falta el don de Dios. Nos falta la gracia. Operaremos hoy con la convida curipeña de Yaralo Ujamuaña en 10. Los discípulos también
que tienen una presencia muy importante. Entonces, el faltar el vino de cierta manera que esta es nuestra condición humana, que nos falta la alegría, que no somos plenos, que tenemos dificultades. Y esto todo es desde un aspecto antropológico. Nosotros somos seres deseantes, siempre faltos de plenitud, ahí la 100%, siempre ñecoteneta lleva el esfuerzo, que después lo vamos a ver, llenen esas tinas, llenen, dale, ven bella buena, a operar ireña de ya de esa plenitud. María entonces, queridos amigos, está personificando nada más y nada menos que esa mirada compasiva de parte de Dios, porque oye, esa cosa sensible. Dios es sensible a nuestras necesidades. Dios mira, intercede por nosotros. Y en la cultura patriarcal de estos siglos, siempre tenemos que recordar que la mujer muy raramente podía intervenir. Sin embargo, aquí María habla, su palabra, no tienen vino, revela una verdadera necesidad. Quiere decir que oñecotemente maoígina. Y así nos está enseñando también a interceder, no imponer, interceder, no tienen vino. Porque después va a decir simplemente, bueno, ya sé, todavía no ha llegado mi hora, hagan lo que Él les diga. Bella pola hagan, o por coriré se hagan la alegría, en la medida en que ve nuestra predisposición. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él. Y yo en él.
presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán, la Catedral Metropolitana,
y por supuesto la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 4 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Le dijo Jesús: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces aquí ya dijimos que más bien se refiere a la relación directamente entre Jesús y María, la nueva Eva. Hay una aquí simbiosis, podamos decir, entre la humanidad y la divinidad. Pero, como diciendo, ¿cuál es nuestra relación? ¿Cuál es ahora la relación? ¿Por qué yo me he encarnado? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Y vamos a ver, porque después ya es a huella y la humanidad que tiene que colaborar en estas tinajas. El que va a actuar va a ser ciertamente la fuerza del espíritu y va a ser la divinidad. Porque opeñan de yarandas ella y la oye pota algún milagro súper especial. Ustedes como humanidad peñepi bella pobea. Coanga, peipe a mí va la bella pobea, ustedes mismos son los que hicieron el milagro en síntesis en la medida en que peoí la pemba apoja peyapo para convertir el agua en vino. Porque ustedes hicieron con el esfuerzo. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán. Tú pusiste, Jesús, lo demás. Entonces este contexto cultural y antropológico nos muestra la relación madre-hijo, humanidad-divinidad. Esta autoridad materna también, que es muy importante. Pero aquí nos sorprende, ¿verdad?, esta respuesta, así como nosotros vemos. Pero lo decisivo, queridos amigos, no se refiere simplemente a el aspecto carnal o el aspecto directamente humano, sino que refleja más bien el paso de una dependencia natural a una libertad espiritual. Una libertad espiritual. Una humanidad, entonces, que engendra, ¿verdad? Porque a través de la humanidad es que Dios se hace carne. Pero atención, esta humanidad que engendra, para que Dios se haga carne, ahí está la mediación es importante, queridos amigos. Este es uno de los misterios más delicados de nuestra fe, ¿verdad? Que es la encarnación. Uno de los más delicados, que Dios se haga humanidad. Pero de aquí pasamos de una dependencia natural, es como decir, bueno, llegó la podemos decir, seres aendere y queina con mundo apeari, es decir, la encarnación. Pero eso no quita que ahora existe o tiene que existir una relación espiritual que es la figura justamente divina, o mejor dicho, es la figura del Redentor, es la figura de Jesús. Y por lo tanto, en esta mentalidad semita, la hora no era un instante cronológico, sino era el momento decisivo del destino humano. Porque la relación, de acuerdo a la relación entre humanidad y divinidad,
Upebeñante, entonces ya es Shatajina, hacia dónde caminamos, hacia dónde camina la humanidad, cuál es tu relación, qué tienes que ver tú conmigo. Pregunta retórica y por eso decíamos al comienzo, una de las esenciales y fundamentales. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Humanidad. Vos, hombre, vos, persona, fulano de tal, que te confrontás y te pones justamente ante Dios, Dios mismo. Porque ahora se está subrayando el aspecto de la divinidad de Jesús. Así es que Jesús enseña que toda la acción humana tiene su momento divino, ahí está. Entonces, de la carne, de lo que el hombre aporta, de lo que el hombre da, lo humano, ahora tenemos que estar atentos porque el Señor dará el aspecto espiritual, que es para nosotros el objetivo principal de la encarnación de Dios en medio de nosotros. Es la divinidad, ¿entienden? Queridos amigos, por lo tanto, hay algunas palabras claves que encontramos. Por ejemplo, mujer. Esto se dice Isha, Isha. En hebreo, Isha designa a la mujer en su dignidad de portadora de vida. En la tradición bíblica, la mujer es la figura de Israel, la sabiduría y la iglesia. Todos estos elementos son importantes. Jesús llama mujer a María como señal de su rol de la nueva humanidad. Por eso le dice mujer, mujer, mujer. La nueva humanidad. Es la nueva humanidad que está surgiendo. Si nosotros vamos a mirar desde el aspecto mariológico, es decir, de un estudio sobre María, la nueva Eva que coopera sin desobedecer. Porque aquí también, ante la realidad que se le presenta, entonces María presenta, intercede, pero después hagan lo que Él les diga. Es una humanidad que está llamada a vivir la fe, es decir, a entender lo que el Señor le propone. Así es que nos llama mujer, nos llama hombre, no según la carne ahora, sino según nuestra vocación de colaboradores en la obra de la redención. Upeaco dice, mañana el granito de arena, cada uno de nosotros, para poder cambiar y transformar esta humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma, por ejemplo, la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace.
Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí. Empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas. Así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal, para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles, con defectos profundos, para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. ¿Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia? Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe.
les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos con este verbo asá, decíamos por una parte, dentro de este capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los servidores, hagan lo que él les diga. Ya dijimos el hagan, el hacer, nueva creación. Ustedes tienen que poner lo suyo. Dios no puede forzar, romper tu corazón, tu puerta para que vos te conviertas. Hagan, peña tendeque, mediación, comunidad. María, mujer, es la que se nos presenta como la mediadora. ¿Se dan cuenta, querido mío, que es la humanidad? Pero aquí está otra palabra, justamente dice, su madre dijo. En hebreo, amar, se dice amar. Vayomer, Elohim, y dijo Dios, ¿entienden? Entonces esta raíz, esta palabra, significa declarar con autoridad y eficacia, el decir, autoridad y eficacia. Vayomer Elohim, y así Dios va creando, es la fuerza de la palabra. Y así entonces nosotros entendemos que lo que Jesús dice produce lo que significa. Miren, queridos amigos, esta es una concordancia pero maravillosa. Entonces la palabra es performativa, lo que se dice se hace, lo que se dice se hace. Y esto significa fe madura. En la medida en que yo escucho la palabra, llega a mi corazón, upei entonces se añe, bueno, lleva añamindu, upei se haya po, peoye eva cuese, ahí está. El decir tiene la fuerza performativa porque me hace actuar en consecuencia. Peoye eva cuese. Oye ema donde se me enveje indelandese. La palabra, oye ema donde, amba ese la oye ema acuende, que quiere decir que entiende ella, poina, tena reya povaena, oye ema va cuende, no hace falta volver a repetirte, ¿viste? Quiere decir que entiende ella poma van a amar, vayomer Elohim, hoiko, y es creado, ¿verdad? El mundo, la nueva creación. Qué espectacular, ¿verdad? Pero hay que entender, querido hermano, si no, cualquier orilla ñande. Ahora, como punto elemental de esta enseñanza, lo primero es la obediencia activa. Aquí hay una obediencia activa porque en la medida en que el Señor nos pide con la palabra, nosotros evidentemente que después lo llevamos a la acción, es decir, el acto concreto. Y esto es obediencia activa, el Shema Israel. Una segunda enseñanza es que aquí María es modelo de mediación. Pero María, nosotros tenemos que entender aquí como humanidad, porque María está representando a la humanidad, la nueva Eva. Eva es la humanidad, así como por uno entró el pecado, ahora entonces por esta mediación nuestra de la humanidad, que se esfuerza, que entiende, que lucha, es decir, por la misma humanidad, por nuestra debilidad entró el pecado. Ahora, por la misma humanidad, y ahí entra María como modelo, entonces el pecado tiene que volver a salir. Ese es el plan de salvación del Señor, para aquel que no sabe. ¿En qué consiste el plan de salvación? En que Dios pone en nuestras manos todas las herramientas necesarias para que nosotros comencemos a trabajar
y cambiemos la historia. Los niños de la calle seguirán si es que nosotros no trabajamos y no hacemos algo y no tomamos conciencia. Los pobres seguirán entre nosotros si es que nosotros no trabajamos y no nos ponemos las pilas. Seguirán robando si es que nosotros no trabajamos y no nos ponemos la pila y no comenzamos a cambiar. Y así, todo, hagan la lista. Nada va a cambiar si es que nosotros verdaderamente no nos ponemos y no colaboramos en este plan de salvación. Un tercer elemento es que los sirvientes como discípulos, el abad, es decir, el que sirve, justamente quiere decir el servidor, es el que se pone aquí como un discípulo, porque tenemos que ir aprendiendo en el seguimiento. Cristo siempre se convierte en un colaborador, en el sentido de que colabora con la gracia, aquí está la gracia que yo les ofrezco, pero son ustedes los que tienen que decidir ahora sobre su vida, la libertad de los hijos de Dios. Por eso que está bien, muchos dicen, ¿verdad?, que ellos decidieron que no, que yo libremente decido y no quiero saber nada de Dios. Bueno, justamente es tu decisión, porque vos no estás colaborando con esa gracia de Dios, ¿entendiste? Está bien, es tu decisión, eres ponesteinio, no hace falta remarcar. Pero así también, si nosotros decimos, yo quiero hacer un camino de transformación, de cambio, tiene que ser tu decisión hacer este camino. El cuarto elemento para aprender, saber, conocer, y es lo que nos enseña en la palabra de Dios, es que la palabra crea. Es la palabra la que crea, la palabra. En el principio, viste, San Juan, desde el comienzo, desde el versículo 1 ya leo y vea. ¿Qué decía el versículo 1:1? Desde el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, es decir, es Dios. Y la palabra era Dios, te vuelvo a remarcar. La palabra estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a ser gracias a ella, y sin ella nada existiría de lo que ha sido hecho. Pénsame, la palabra creadora, porque en la medida en que nosotros asumimos esa palabra, el accionar, entonces se van creando las cosas, porque lo que decimos, lo hacemos. Y terminamos con el quinto y último, es una fe práctica. Fe práctica, es decir, hacer lo que Él les diga. Esto significa vivir el Evangelio, pero en nuestra realidad, hoy, aquí y ahora. No tenemos que estar esperando. La fe y la realidad la tenemos que vivir ahora, aquí, en nuestra comunidad y en nuestra vida. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.